El Señor les bendiga a todos, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. La misericordia de Dios viene no sé cuál que el Coliseo para que la iglesia del Señor se reúna a alabar y a glorificar su santo nombre. Y muchas gracias, hermanos, por la invitación a estas conferencias. Y les agradezco mucho. También doy gracias a Dios por el tema que escogieron para este evento. El perseverar en la sana doctrina de nuestro Dios. El perseverar en la doctrina de los apóstoles, como lo hacían los primeros cristianos y estudiábamos ayer. Hermanos, en esta oportunidad quiero que hablemos de nuestra común salvación. Necesitamos evangelizar al mundo. Ese es el trabajo que Dios nos ha encargado. Pero hermanos, hay una pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ese es el mensaje en esta ocasión. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Si preguntamos al mundo religioso, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pues posiblemente la Iglesia Católica nos diría, no, entonces que te arrepientas en el último minuto y ahí le aplicamos los santos óleos y te salvas. O si te mueres de todas maneras en pecado, podemos sacarle del purgatorio con unas novenas o misas y ofrendas. Y si preguntamos también al mundo evangélico, a las que también se hacen llamar iglesias de sana doctrina, la respuesta más común es: no tienes que hacer nada, acepta al Señor en tu corazón y repite conmigo esta oración. Y a partir de este momento tienes salvación y tienes vida eterna. Y es más, si de pronto sigues pecando, no te preocupes porque nunca vas a perder la salvación, porque la salvación no se pierde. Pero toda la gloria y la honra a nuestro Dios, hermanos, porque esa pregunta se la hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Esa pregunta quedó registrada en la Biblia y también quedó registrada la respuesta. Así que no tenemos nada que inventar como iglesia del Señor. La iglesia del Señor no tiene doctrina. La iglesia del Señor se sujeta a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, el dueño de la iglesia, la cabeza de la iglesia, el que dice qué se hace o qué no se hace en su iglesia, la única que él estableció en esta tierra, por la cual él también murió en la cruz. Amén. Entonces vamos a analizar la pregunta que le hicieron al Señor en Hechos, en el capítulo 22. Dice la palabra de Dios en el versículo 6. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco,
Como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ojo, ¿qué haré, Señor? El Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Vamos un momentico a Hechos 9, donde Lucas relata la conversión de Pablo y dice en el versículo 3, Hechos 9:3. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, ¿cuál sería la respuesta del mundo religioso para Saulo de Tarso al preguntar: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para recibir el perdón de mis pecados? Mientras que el Señor le dice: levántate y ve a Damasco, y no me importa que estés ciego, ahí verás cómo llegas, pero tienes que llegar. Y allá se te dirá lo que está ordenado por la Corte Suprema Celestial que tú hagas. Y Lucas dice: allí se te dirá lo que debes hacer. Pero mientras que el Señor Jesucristo dice esto, el mundo religioso dice: no tienes que hacer nada, porque la salvación es por gracia y no por obras. No tienes que hacer nada. Solamente hay que creer y ya. Pero hermanos, volvamos al capítulo 22, porque Pablo sigue relatando su propia conversión y dice, versículo 10, lo repito: y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y en el versículo 16 dice: cuando Ananías fue y le devolvió la vista por el poder de Dios, Ananías le dice a Saulo de Tarso: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces la respuesta del Señor
¿Es clara? ¿Es claro lo que dijo el Señor que debía ser Saulo de Tarso para que sus pecados le fueran perdonados? Sí tenía que hacer, no solamente creer, sino también ser bautizado, porque el mismo Señor Jesucristo lo había dicho. Marcos 16, 15 y 16, por todo el mundo, y predicar el evangelio, la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. El que creyere en el evangelio, en ese sacrificio, y fuere bautizado, es decir, el que crea en la muerte, sepultura y resurrección del Señor, también debe morir al mundo, al pecado. Debe ser sepultado en las aguas para perdón de sus pecados, para lavar sus pecados. Y debe resucitar al salir de las aguas para empezar una vida nueva en Cristo Jesús. Y esa es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a la pregunta que le hizo Saulo de Tarso. ¿Qué quieres que yo haga? El Señor no le dijo, como ya creíste, ya está. No tienes que hacer nada porque yo ya lo hice todo. Tienes que arrepentirte y tienes que bautizarte para lavar tus pecados. Y hermanos, esta misma pregunta no solamente se la hicieron al Señor Jesucristo y quedó registrada en la Biblia, la única verdad, sino que también esta misma pregunta se la hicieron a los apóstoles en el día de Pentecostés. En Hechos, en el capítulo 2, es Pedro el que está dando el mensaje. Y dice en el capítulo 2 de Hechos, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Gloria a Dios, hermanos, que esa pregunta quedó registrada también cuando fue hecha a los apóstoles. Y también la respuesta está escrita. Versículo 38. ¿Cuál fue la respuesta? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Quiénes son los que se bautizaron? Los que aceptaron, los que recibieron la palabra de Dios. Hoy muchas personas siguen enseñando que en el mundo religioso que el todos hacer la oración de fe porque el bautismo no es para perdón de pecados ni es para salvación, pero la Biblia enseña todo lo contrario. Y en todos los ejemplos que tenemos registrados de conversiones en el libro de los Hechos, siempre está el arrepentimiento y el bautismo. Pero hermanos, tenemos que recibir es la palabra del Señor, nuestro Dios. No podemos recibir la palabra de los hombres de hoy. Tenemos que recibir la palabra de los apóstoles que quedaron registrados
en la Biblia. No podemos recibir la palabra de los que hoy se hacen llamar apóstoles, de los que hoy se han inventado sus propias iglesias y se han enriquecido a costillas de los feligreses, sus seguidores. Tenemos que recibir es la palabra pura de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles que están registrados en la Biblia. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, está hablando de la iglesia que el Señor Jesucristo estableció hace 2000 años. Estos 3000 que fueron bautizados, o como 3000, fueron añadidos a la iglesia que existía hace 2000 años, la que estableció nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos ser bautizados para ser añadidos a un invento de hombres como iglesia. Nosotros tenemos que ser añadidos a la única iglesia que el Señor Jesucristo estableció, la cual está registrada en la Biblia. Amén. Pero también le hicieron la misma pregunta al apóstol Pablo, ya apóstol, predicador del evangelio. En Hechos, en el capítulo 16, lo tenían preso. Y dice el versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: ojo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto lo han agarrado solamente para leer hasta ahí ese versículo nada más, el mundo religioso. Pero hermanos, la historia no termina ahí. Y creer en el Señor Jesucristo es obedecer. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Lucas 6:46. Creer en el Señor es como Saulo de Tarso. Creyó en el que perseguía, en el que blasfemaba. Ahora cree en él. Y como cree en él, entonces le dice: ¿qué quieres que yo haga? Estoy a tu disposición. La historia no para pues en el versículo 31. Vuelvo y le repito. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hermanos,
¿Se imaginan este cuadro? Los habían metido en el calabozo de máxima seguridad, pero ellos estaban cantando y orando hasta la medianoche. Y viene el terremoto a la medianoche. El carcelero saca la espada y ya está a punto de suicidarse. Era cuestión de segundos para matarse. Y Pablo lo detiene. No te hagas ningún mal. Todos estamos aquí. Aquí nadie se ha volado. Y él viene y se postra como los había oído cantando, alabando a Dios. Este hombre les dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él tenía que creer y ser bautizado. Lo mismo que dijo el Señor desde el principio. Tenían que creer en el Evangelio. Y el que creyera y fuere bautizado será salvo. Y yo me imagino, hermanos, este cuadro cuando llegan a la casa del carcelero, medianoche, y tocan la puerta. ¿Quién es? Soy yo, mi amor. Oye, ¿y no estás cuidando los presos? No, pues precisamente traje unos presos que son los que nos van a predicar el evangelio para salvarlos. Y esa mujer con su familia se levantan y escuchan la predicación del apóstol Pablo, porque el texto dice en el 32: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y Pablo pudo haber dicho, como el mundo evangélico hoy, bueno, ya creyeron, ya está bien, pero no. Dice que el carcelero, tomándolos, 33, en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas a Pablo y a Silas. Y enseguida, a esa misma hora de la noche, fue bautizado él con todos los de su casa. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Porque esta es la palabra de Dios. No son cuentos, no son historias. No les estoy predicando lo que dice el libro de un gran apóstol de hoy. No estamos leyendo, hermanos, lo que escribió el gran hombre de Dios, iluminado. Estamos leyendo, hermanos, exactamente la palabra de Dios, la Biblia. Entonces la iglesia del Señor no tiene nada que inventar. Cuando nos hagan la pregunta, el mundo, vamos a evangelizarlo. ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? ¿Qué debo hacer yo para recibir el perdón de los pecados? ¿Qué debo hacer yo para formar parte del cuerpo de Cristo? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Amén. A esa misma hora de la noche fueron bautizados. Pablo estaba herido, cansado. Pudo haberle dicho: no, pues el bautismo no es tan importante. El perdón de tus pecados no importa tanto. Sino que a esa hora, hermanos,
a esa misma hora fueron bautizados el carcelero y todos los que estaban en su casa. Si damos la gloria a Dios, su palabra bendita, hermanos, su palabra única y verdadera. Y esta es la doctrina en la que nosotros tenemos que permanecer. No podemos comerle cuento a nadie, hermanos, de ninguna iglesia de esas que se inventaron los hombres hoy. Pero también, hermanos, hay una pregunta. Si el bautismo es para perdón de los pecados, entonces, ¿qué pasó con el ladrón en la cruz? ¿Fue perdonado el ladrón en la cruz? ¿Fue salvo? ¿Y fue bautizado? No. Con esto también confunde mucho este mundo religioso. Pero hermanos, hay que hacernos otra pregunta. ¿El ladrón en la cruz fue perdonado y justificado bajo el Antiguo Testamento o bajo el Nuevo? Yo bajo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Hebreos capítulo 9. Hebreos 9. Dice versículo 16 y 17. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Cuando el ladrón fue perdonado y justificado, ¿el Señor ya había muerto? No. ¿Cuándo empezó a regir el Nuevo Testamento? Después que el testador murió. Ahora la otra pregunta. ¿Cuándo fue dada la gran comisión por parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Antes de morir o después que resucitó? Después que resucitó. Tanto en Marcos 16 habla de la resurrección. Mateo 28 habla de la resurrección. Y en ambas, Marcos 16, 15 y 16, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mateo 28, 19. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces, el ladrón no tenía cómo ser bautizado, porque la gran comisión no había sido dada. El ladrón no tenía cómo haber creído en la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo, porque todavía no había ocurrido. Y solo después que el Señor resucitó, se da la gran comisión, y es el mandamiento para todos nosotros. Nadie hoy puede ser justificado y perdonado como fue el ladrón en la cruz. Entonces que yo me arrepienta y le pido a Dios en el último minuto de mi vida que me perdone y ya está. No, porque ya empezó a regir el Nuevo Testamento, el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo, y a nosotros nos corresponde
la gran comisión, obedecer a la gran comisión, obedecer el evangelio para gloria de nuestro Dios. Amén. Pero hermanos, hay algo que también es muy importante aclarar. Y es que hay muchos bautizados en la misma iglesia de Cristo que van rumbo al infierno, aunque estén bautizados. ¿Estamos de acuerdo? ¿No les gustó ese pedacito? Pero en la realidad, hay personas que fueron bautizadas y se perdieron, registradas en la Biblia. Ananías y Zafira. Leamos Hechos capítulo 5. Dice el versículo 1 en adelante. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Ojo, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Si eran bautizados Ananías y Zafira, si eran miembros de la iglesia, participaban de la cena del Señor, participaban de las ofrendas, si habían escuchado los mejores sermones del mundo por medio de los apóstoles, habían sido instruidos con la palabra revelada por Dios a través de los apóstoles, pero sus vidas no habían sido transformadas. No habían dejado el pecado de la mentira, del engaño. Seguían siendo hipócritas. Querían aparentar que habían vendido la heredad y que se habían entregado con todo como los demás lo habían hecho. Entonces querían que hablaran bien bonito de ellos también. Pero hermanos, yo me imagino esta parejita por allá en su cuarto, a solas. Tomaron la decisión, después de haber dicho que iban a entregar lo que les dieran por esa heredad. Yo me los imagino en el cuarto, a solas. Oiga, mi hija, ¿usted no cree que eso es como mucha plata para darle a esos apóstoles? Vamos a darle la mitad.
Y les decimos que eso fue lo que nos dieron. Yo no creo, mija, que Dios se vaya a enojar por eso. ¿Y qué dijo ella? Pues sí, mi amor, yo no creo. Bueno, entonces yo voy a ir donde el apóstol Pedro y voy a hablar con él y le voy a llevar esta parte del dinero. Pero tienes que prometerme algo. Si el apóstol Pedro te pregunta, no me vayas a hacer quedar mal. Tranquilo, mi amor. No te preocupes. Yo estoy contigo. Yo siempre te voy a cubrir, aún en la mentira. No te preocupes. Y cuando llega donde el apóstol Pedro, Pedro le pregunta, dime, bendice y sentando la heredad. Sí, sí, así como te lo dijo mi esposo. ¿Cómo te parece que a tu esposo ya lo acabaron de sepultar? Esta es la viuda que menos tiempo duró en toda la historia de la Biblia. Duró 3 horas, viuda, y ni siquiera sabía que su marido estaba muerto. Ahí están los que sepultaron a tu marido y te van a sepultar a ti. Al instante cayó al piso y murió, y la sepultaron junto a su marido. Miren el versículo 11 nuevamente. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Porque yo también me imagino a los hermanos preguntándole a Pedro, oye, ¿qué pasó con Ananías y Zafira? Que ellos iban a dar un dinero para la iglesia. Y, oh, Dios los mató ayer. ¿Y por qué? Porque mintieron a Dios. O sea que Dios está matando al que mienta. Ah, ya. Sigo yo. Vino gran temor. El sermón que Dios les metió a estos jóvenes, los que sepultaron, porque Dios puso para los jóvenes a que sepultaran a esta parejita por mentir. ¿Ustedes creen que esos jóvenes mintieron alguna vez después de eso? Por eso les digo, hermano, no se trata simplemente de ser bautizados. ¿De qué sirve que nos bauticemos si seguimos llevando vidas torcidas delante de Dios? Vidas hipócritas. Una carita aquí de santos, casi que hacen milagros ahí sentados. Pero malos cuando no los están viendo. Hipócritas. ¿Se imaginan? Hace poco descubrieron a un predicador porque se le dañó el computador y un joven de la iglesia fue a arreglárselo. Y cuando fue a arreglar el computador del predicador, encontró que ese predicador se la pasaba en puras páginas pornográficas. ¡Qué horror, hermanos! Predicadores ya viejos, debiendo ser ejemplo.
y llevando vidas hipócritas. Imagínense a solas el hermanito viendo pornografía en su enorme televisor, pero de pronto siente que viene la esposa y ¡pum! Lo pasa parchado. Y llega la esposa y lo encuentra viendo a don Ramón y riéndose con don Ramón, y ella pensar, tan bello mi esposo, tan inocente, míralo, es que riéndose con don Ramón. ¿Y Dios? ¿Y Dios qué? Y entonces durante la semana, viendo esas cochinadas, haciendo lo malo, viernes de pachanga y fornicación, y luego el sábado y ya empieza a calmarse para el domingo venir aquí bien bonito con la Biblia bajo el brazo a tomar la cena del Señor como si fuera más chocolate con pan. ¿Y Dios qué? No hay temor en muchos, aunque hayan sido bautizados bíblicamente, aunque formen parte de la iglesia bíblica. Entonces no es solamente, hermanos, cuestión de bautizarnos, porque muchos bautizados van rumbo al infierno también. Hay cristianos, incluso con años de bautizados, pero son tremendos perezosos espirituales. No les gusta estudiar la Biblia. ¿Aquí hay perezosos para estudiar la Biblia? Pues solo en Colombia. De esos que hasta los domingos hay que llamarlos y despertarlos a las 9. Levántate, vámonos. Nos agarró la tarde, vámonos. ¿Qué dice ese perezoso o perezosa? Déjame otro momentico, otro ratico, otros 15 minutos, voy a dormir. Ahora nos levantamos y nos vamos. Hoy es domingo, no hay tanto trancón, no hay tanto tráfico. Y esos que hay que rogarles y hasta despertarlos para que vengan, llegan tarde a la reunión de la iglesia. Y llegan tarde y aburridos, sin ganas de cantar. Y además llegan con sueño. Y el estudio de la Biblia les da sueño. ¿Hay de esos aquí también? Y están pendientes a ver a qué horas termina el predicador para salir rápido. Son los primeros en salir y en llamar al cónyuge, a los hijos, al que sea. Vámonos, vámonos. Eso ya se acabó ahí. ¿Qué vas a quedar haciendo? Vámonos.
Y a esos llamamos discípulos del Señor. Y a esos llamamos cristianos, seguidores e imitadores de Cristo. Simplemente porque se bautizaron y asisten de vez en cuando a congregarse. Necesitamos un cambio real en nuestras vidas. Y como lo dijo Juan Bautista en Mateo capítulo 3, versículo 7. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Usted se arrepintió y se bautizó? ¿Cuáles son sus frutos? ¿Se nota que usted es una nueva criatura en Cristo Jesús? ¿Que las cosas viejas pasaron? Por favor. ¿Usted ya dejó la ira? Imagínense un cristiano iracundo, grosero. O una hermana iracunda y se enchuquizan contra cualquiera. Y después vamos para la iglesia igual. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento delante de nuestro Dios. Este mundo tiene que ver que nosotros somos diferentes, que nosotros le estamos marchando a Dios, que estamos aquí para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que, hermanos, vuelvo y les digo, está muy bien que retengamos la doctrina pura, santa de nuestro Señor Jesucristo, pero no solamente se trata de arrepentirnos y bautizarnos, sino de llevar unas vidas conforme a la voluntad de Dios, porque así a eso fuimos llamados. Terminamos en Efesios capítulo 1. Capítulo 1 de Efesios, versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Que Dios les bendiga a todos.